Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana les proponemos para reunirnos, para pensar en clave colectiva sobre las cosas que nos pasan. En esta oportunidad el invitado vuelve a ser Alejandro Coll. Él es médico psiquiatra. Estuvo ya visitando nuestro programa para hablar de la Agenda 2030 y de lo que la propuesta del caos significa a los pueblos en esto de generar enfrentamientos donde debería existir la unidad. En una línea similar seguimos hablando con el doctor Alejandro Coll, porque yo lo conocí a través de un relato sobre cómo tuvo que trabajar con un estallido de violencia dentro del hospital psiquiátrico en el que él es jefe de guardia. Esta experiencia, que parece resumida al nosocomio, tiene que ver con la sociedad. ¿Es la violencia en el psiquiátrico algo que es extramuros, que es adentro del nosocomio, o tiene que ver con lo que le está pasando a la sociedad? Esa pregunta que me atravesó cuando vi su charla, la quiero compartir con ustedes a través de la respuesta y de los abordajes que generó el doctor Alejandro Coll en esta importantísima búsqueda de buscar respuestas sin poner al que ejerce la violencia como el responsable violento y asumir este hecho como una cuestión colectiva. Lo escuchamos. Para mí estalló todo esto cuando la violencia se instauró en el hospital donde trabajo. En definitiva, no se trataba más que la misma violencia que había aparecido en la cancha, que lo que otros decían violencia contra la mujer, violencia en las escuelas, aparecía la violencia en el hospital. Sí. Para ser sintético y no hacer el análisis tan pormenorizado ahora, ¿no? Tuvimos que primero hacer un diagnóstico adecuado, porque claramente esa violencia excedía los métodos de abordaje de los que disponíamos en la institución hasta ese momento. Concretamente, esos medios de abordaje, como todo el mundo lo sabe, son la palabra, cuyos técnicos son los psicólogos y en particular los psicoanalistas, y los medicamentos, cuyos técnicos somos los psiquiatras. Entonces, si no lo podemos solucionar con medicamentos, ni con la palabra solamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo llegué a la conclusión de que había que trabajar con las sensaciones. ¿Cómo llegué a esto, siendo yo psiquiatra? No fue por lúcido, fue porque me lo impusieron. Me lo impusieron las circunstancias, es decir, a sabiendas de que yo estaba desnudo frente al problema, ya que mis recursos eran la palabra y los medicamentos, como de todos los demás comenzaron a aparecer en el marco hospitalario, cuando empecé a organizar a la población para ver qué rumbo se podía tomar, aparecieron aquellos que me dijeron: nosotros sabemos trabajar con sensaciones. ¿Y quién sos vos? Somos grupos que que venimos trabajando ya con las sensaciones desde hace algún tiempo y que hemos desarrollado toda una tecnología que utilizamos
en nuestras respectivas áreas, que son básicamente lúdicas, o como nosotros las entendemos, son lúdicas o de resarcimiento de la subjetividad, o como quiera llamarla, pero que se aplican específicamente a la problemática que decís, trabajar con sensaciones. Estos primeros que aparecieron, ¿qué es lo que concretamente hacían? Biodanza. Hacían biodanza. Yo no sabía ni lo que era. Empecé por preguntarle, a ver, ¿cómo es eso que trabajás con sensaciones? Me dice, sí, con besos, caricias y abrazos. Le digo, mira, estamos en un hospital psiquiátrico, tomátela de acá. Desaparece. Yo eso no lo puedo implementar, voy a ir preso si hago eso. Bueno, así empezó el diálogo. O sea, el diálogo fue duro, sobre todo de mi parte, que me provocó un susto terrible cuando escuché eso. Bueno, el tema es que tomé la buena decisión en un momento de permitirles hacer una experiencia. Después de que ellos en discusiones teóricas interesantes me fueron mostrando cómo era su camino, cómo era su metodología y las cosas que podían hacer, les di chance de hacer una experiencia un solo día. Yo, por supuesto, mirando desde afuera porque no me iba a mezclar en cuestiones tan horrorosas. Está bien. El tema es que se juntaron todos los pacientes del hospital con sus familiares y estaban contentísimos de que se hiciera eso. Estaban felices realmente. Entonces ahí me pusieron a mí, yo soy jefe de guardia, me pusieron a mí en la situación de decidir por la institución o por los pacientes, como ¿cómo se llama? Como actores institucionales para el caso contrapuestos. Y me tocaba a mí tratar de armonizar a ambos actores sociales. Me fui a mi casa, lo pensé un par de semanas y finalmente tomé la buena decisión, será que Dios me movió los pensamientos hacia ese lado, no sé qué haya sido, pero de darles la posibilidad de desarrollar su dispositivo en el hospital, con éxitos realmente indiscutibles, al punto de que sobre esa base comencé a desarrollar yo una metodología que fue lo primero, es que si es bueno para los pacientes, tiene que ser bueno para los profesionales también. Si yo les instauro un determinado proceso con los pacientes, tengo que probarlo también en mi cuerpo. Hicimos experiencias al margen, nos sometimos nosotros a esa misma disciplina y a hacer ese tipo de tareas, con lo cual descubrí una cantidad de falencias mías personales. Mirá vos, yo no era el paciente, yo era el jefe de la guardia. Bien. De cierta manera, pude situarme en conjunto con toda una cantidad de gente y darme cuenta de que lo que estábamos viviendo como patología, en realidad era un fenómeno social que abarcaba no solo a la población hospitalaria, sino al conjunto de los seres humanos que lastimosamente nos desplazábamos sobre la faz de la tierra, careciendo de Dios, de nación y de familia, en mayor o menor grado, ¿no? Y entonces comenzamos a caminar por ese lado. Armé un curso, en el curso le di participación a la gente de biodanza. Ellos mismos me fueron mostrando que había otras disciplinas análogas que también habían suscitado el interés de ciudadanos de a pie que se organizaron como instituciones, como organizaciones libres del pueblo. Había una cantidad de gente organizada que había desarrollado la posibilidad de encarar estas problemáticas a las cuales nosotros le poníamos nombre, lo llamábamos hospitalariamente trastorno borderline de la personalidad. Yo le di vuelta el nombre a esto cuando me di cuenta de esta realidad y lo traduje como personalidad borderline de nuestro tiempo, a propósito para desvirtuar la condición hospitalaria de esto, la condición psicopatológica, ¿correcto? Y mostrar que era una problemática del conjunto de nuestro tiempo. Es tremendamente movilizador ver cómo
se construyen respuestas superadoras a través de querer buscar el meollo de la cuestión y no victimizar a las víctimas y no ponerse en lugar de víctimas cuando uno es objeto de violencia, y cómo las organizaciones colectivas, las organizaciones libres del pueblo, como le gusta llamar al doctor Alejandro Coll, van buscando respuestas desde mucho antes, cuando han visto estos fenómenos en distintas organizaciones. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad vamos a seguir hablando con el doctor Alejandro Coll sobre un diagnóstico de nuestra sociedad. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Seamos parte del presente por un futuro mejor. CEGERA, Confederación General Empresaria de la República Argentina. Entidad adherida a la CGE. Producción y trabajo para nuestra patria. Les prometimos que seguíamos dialogando con el doctor Alejandro Coll sobre el diagnóstico de la salud de nuestra sociedad en lo que significa el comportamiento. Lo escuchamos. Nuestra sociedad está borderline. ¿Cómo se define esa, no sé cómo llamarle, no sé si es un estado más que una patología? ¿Por qué estamos en ese estado? Y nuestra biodanza colectiva masiva fue el retorno de los muchachos. Y no, el retorno al pueblo. El retorno del pueblo. Sí. ¿Cómo salimos de ese estado borderline en el que estamos como sociedad? Bien. A ver. De cara a la institución, yo lo nombré como personalidad borderline de nuestro tiempo. Esto para confundir un poco a mis colegas y que se dieran cuenta que lo que ellos observaban como redil propio de pacientes se correspondía con una realidad mucho más amplia que ellos no estaban viendo. Pero cuando tuve que mirar a la población en general, transformé el concepto en uno mucho más comprensible a primera vista. Es el de subjetividad sujeta de nuestro tiempo. Entonces, la personalidad borderline de nuestro tiempo encuentra por sinónimo la subjetividad sujeta de nuestro tiempo. Ahora, esa subjetividad sujeta de nuestro tiempo ya existía desde la época del desarrollismo. Es decir, es una consecuencia no de la Agenda 2030, sino del consumismo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que propició y promovió el desarrollismo en última instancia? Y posteriormente el liberalismo. Ahora bien, cuando irrumpe la Agenda 2030, esto se complicó con todo lo que habíamos hablado antes, que es con el designio hacia la población de desaparecer. O sea, lo que te está diciendo la Agenda 2030 es: ustedes tienen que morir, directamente tienen que desaparecer. Necesitamos que haya menos gente y ustedes tienen que asumir que el mundo tiene que tener menos gente y esa gente son ustedes. Al que está expuesto a los medios de comunicación de masas y no tiene, digamos, vínculos sólidos con otras personas, esto le resulta más fácilmente creíble que aquel que puede dialogar con otros y decir: che, nos están embaucando, nos están mandando ideologías que lo que en última instancia procuran es que nos muramos. Es nuestra muerte. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
un hecho bautismal como la maravillosa manifestación del retorno, lo que hace es mostrar al conjunto de la población que existen otras formas de vivir que no son las que les plantea la Agenda 2030. Otras formas de vida. Vos te podés vincular con tus amigos, podés salir a festejar. Mirá, acá tenés un espacio donde nos juntamos, si vivís en Buenos Aires, 5 millones de personas, si vivís en otros lados, unos milloncitos menos. Pero en definitiva existe otra forma de vida que es la forma de vida del pueblo argentino. Y es la de recuperar la comunidad. Sí. Cuando vos me preguntabas al principio de la charla sobre qué significa nuestra salud, eso significa nuestra salud. Quien dice lo que es nuestra salud no somos los profesionales de salud solitos, sino con el pueblo argentino por delante. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que hacer, y ahora sí vuelvo a Carrillo, es hacer lo que Carrillo nos decía, tecnificar la voluntad sanitaria de la población. Los médicos, los agentes de salud, no somos más que tecnificadores de la voluntad sanitaria de la población. Y ahí es donde tenés la voluntad sanitaria de la población. En eso que viviste el día que fuiste a festejar con el conjunto el retorno del pueblo argentino. El retorno de la selección, pero que terminó siendo el retorno del pueblo argentino. Retorno al festejo popular. Sí. ¿Me explico? Entonces, ahí tenés, ante todo el mundo, ya me libro de dar explicaciones largas. Está a la vista de todo el mundo lo que es ser sano. Vos fuiste sano, estuviste en la manifestación, te alegraste con que Argentina haya ganado el Mundial, festejaste con otros, te miraste a la cara con todos, más allá de que seas, si sos mujer con los hombres, si sos heterosexual con los homosexuales, si sos indigenista con los hispanistas, si sos hispanista con los indigenistas, qué sé yo, y con todas los ángulos de lucha que nos han metido como forma de coloniaje. Lo hiciste, estabas contenta. Bueno, ahí tenés cuál es el camino de la salud y el camino de la promoción de la salud también. O sea, si decís hacia dónde se mueve la salud, cuál es el objetivo sanitario, pues vivir así, tratando de llevar a tus respectivos terrenos de desenvolvimiento comunitario y social lo que viviste ahí. ¿Cómo se hace? Bueno, hay organizaciones libres del pueblo que no dudan de cómo se hace, ya lo venían haciendo desde antes. Bueno, y además podés generar también otros métodos. Y si no sabes cómo, comunícate conmigo. Que yo voy a ir charlando con vos y te voy a decir cantidad de cosas que podemos hacer juntos, en definitiva. Recuperar el diálogo, recuperar la mateada, recuperar el contacto físico que perdimos por las redes, por la digitalización, por la pandemia, o sea, volvernos a juntar para pensarnos y pensar soluciones conjuntamente. Eso es un poco la tarea. Sí, señora, exactamente eso. No hay mucho para aportar. El programa después lo subimos a YouTube si necesitan repasar estas temáticas. Una convocatoria muy sana, por cierto, que hace el doctor Alejandro Coll, de reencontrarnos para juntos superar las problemáticas sociales que nos atraviesan.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Luz y Fuerza de Córdoba, pasado y presente de lucha en defensa del patrimonio energético y la dignidad del trabajo. Para cerrar este programa nos quedamos con un comentario del doctor Alejandro Coll, que los especialistas, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, son tecnificadores de la voluntad popular, que así se construye salud, que la salud del pueblo es esa posibilidad de mirarnos a la cara y compartir un destino, compartir también una plaza, compartir una búsqueda de respuestas, compartir un triunfo. Cuando uno recupera la calle en clave de festejo, como fue recuperar esa confianza del pueblo festejando cuando recibimos a los muchachos de la escaloneta, pero esa energía que nos define y nos atraviesa también es la salud, que se recompone cuando tenemos la posibilidad de mirarnos a la cara, reconocernos y avanzar juntos. Nada más ni nada menos. Como siempre le decimos, nosotros invitamos a transitar este camino y este programa también es un espacio para eso, así que contactarse con nosotros también puede ser el principio de una construcción colectiva.